y esta cruz, esta asterisco, que necesitamos 2 determinaciones para hacer el diagnóstico. Glucemia en ayunas de 8 horas, igual o mayor a 126 miligramos decilitro, en 2 determinaciones. Prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas de ingerir 75 gramos de glucosa, igual o mayor a 200 miligramos decilitro, en 2 determinaciones. Y acá solo vamos a necesitar una, que sería una glucemia aleatoria, mayor o igual a 200 miligramos decilitros, pero en pacientes que tengan síntomas típicos de hiperglucemia. El tip número 2, un estado de prediabetes o intolerancia a la glucosa. Muchos que están desusando ya el término prediabetes y lo prefieren llamar glucemia alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa. En este estado ya hay un estado de resistencia a la insulina y necesitamos criterios para definir este estado, que obviamente va a requerir un manejo especial y ya tenemos que estar en alerta. ¿A qué llamamos? Aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%, cuando existe una glucemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos decilitro, una prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas entre 140 y 199 miligramos decilitro, y en este caso de los síntomas clásicos no, pues si ya tuviera los síntomas clásicos de diabetes ya no estaríamos en un estado prediabetes. El tip número 3. ¿Cómo clasificamos a la diabetes? Si sabemos, sabemos que tenemos una tipo 1, que es la diabetes tipo autoinmune, donde existen ciertos anticuerpos, entre ellos el anticuerpo GAT, que es uno de los más frecuentes que encontramos, el anti-IA2 o el I1 y el ZN78. Acá hay una variable especial, que es el LADA, que es la variante autoinmune del adulto. La tipo 2, o la resistencia a la insulina, que es la diabetes que, quien sabe, los clínicos manejamos más. La diabetes gestacional, otros tipos de diabetes, entre ellos la monogénica, que dentro de ellas tenemos al MODY, que es una entidad autosómica dominante que aparece aproximadamente a los 35 años. La diabetes gestacional, ya la nombré, perdón, y ahora se incorpora una diabetes, que es la diabetes tipo 5, que es aquella diabetes que surge de la desnutrición, o sea, por una falta de producción de insulina debido a que no tenemos lo necesario para formarla. Tip 4. Cambios en las vías. ¿Por qué? Porque introduce esta diabetes tipo 5 relacionada con la desnutrición, porque vamos a ver que no solamente necesitamos un monitoreo continuo cuando se interna en la sala de un paciente diabético o un paciente diabético tipo 1 en su casa, sino que hoy existe un paciente que debe monitorizar su glucemia ambulatoriamente en lo que se refiere a la diabetes tipo 2, incluso si no utiliza insulina. Establece, y esto es el paradigma del cambio, ya no centrado en la glucosa únicamente, o sea, desvía de lo que es el centro glucogénico, para que hoy se trate a la enfermedad de acuerdo también a la enfermedad de base. Quiero decir esto, está centrado si el paciente tiene riesgo cardiovascular, si el paciente es un paciente renal, si es un paciente obeso, si tiene un hígado graso, porque eso nos cambia la perspectiva de las drogas que vamos a utilizar. Dentro del abordaje terapéutico, además del plan de alimentación, dieta mediterránea, ejercicio físico, hoy se debe incluir los determinantes sociales de salud para brindarles un apoyo de tipo psicosocial. En referencia a las complicaciones de la diabetes tipo 2, ¿y por qué no? Ya sabe, todos los tipos están en referencia a la diabetes tipo 2 porque es la que manejamos, ya sabe, como dije antes, en medicina interna, que sabe la diabetes tipo 1, quien sabe la deriva un poco más al especialista, al diabetólogo. De las complicaciones agudas que son más frecuentes, quien sabe, en el diabético tipo 1, pero también podemos ver en el diabético tipo 2, que es el estado hiperosmolar, menos frecuente la cetoacidosis diabética. Y en realidad la hipoglucemia no es una complicación, sino que sería una reacción adversa al tratamiento. De las complicaciones crónicas sí son importantes porque son las que van a marcar, quién sabe, el pronóstico a largo plazo de nuestros pacientes, como son los trastornos de las microangiopatías,
la neuropatía, la nefropatía, la retinopatía y la osteopatía. Y las macroangiopáticas, como son los eventos cardiovasculares, el infarto agudo del miocardio, los cerebrales, el stroke y las arteriopatías periféricas que nos llevan a una causa frecuente de amputaciones. Fíjense la neuropatía. La neuropatía es la complicación más frecuente, está presente en el 60% de los pacientes. Y en la primera manifestación, lo que pasa es que muchas veces en la consulta de estos pacientes no les sacamos las medias y no miramos los pies. El no mirar los pies y tomarle los reflejos a estos pacientes con un monofilamento que nos va a determinar la neuropatía de fibras finas, sensitivas, que son las fibras C, que son las fibras amielínicas, que son de muy pequeño tamaño, que no son vistas en un electromiograma. El electromiograma le va a dar normal en estos pacientes diabéticos y ellos nos aquejan de que sufren de dolores, especialmente nocturnos y dolores de tipo quemante que tienen o guardan relación con la sensibilidad termoalgésica. Y este tipo de sensibilidad, como lo dije, es de fibra amielínica pequeña. Es una alteración de tipo sensitiva, motora, generalmente en calcetín. También tienen disautonomía, una vejiga neurogénica, hipotensión ortostática, una disfunción eréctil. Si sumamos la neuropatía y la arteriopatía, es la responsable de que estos pacientes sufran más de un 50% de amputaciones en los miembros inferiores. Yo no sé ustedes, pero yo en mi hospital, yo vengo del hospital Azul, Hospital Fiorito, es frecuente, yo diría que es una de las enfermedades prevalentes en la internación, la amputación de estos pacientes que ya vienen con cuadros de necrosis severa, abscesos en los pies y que llevan amputaciones del pie infra y supracondílicas, lo cual hoy diríamos que en el 2025 no podría existir esto, independiente de que obviamente existen pacientes que no pueden acudir a la consulta por todos los problemas económicos que surgen, pero muchas veces es porque tampoco el profesional en su consulta ambulatoria no revisa el pie. Yo escuchaba el otro día un trabajo donde la incidencia como aumentó en los hospitales. Por ejemplo, en mi hospital antes existía un servicio de pie diabético que era visto por el neurólogo, por el especialista en endocrinología y diabetología, el nutricionista y una podóloga. Y las amputaciones eran mucho menores de las que vemos ahora. Obviamente existe un montón de otras cosas que hacen que los pacientes lleguen tardíamente a la consulta. En cuanto a la nefropatía, es la principal causa de injuria renal en el mundo y de síndrome nefrótico del organismo. Hay un aumento de la presión urinaria de la albúmina y un deterioro del filtrado glomerular con esto recuérdenlo, la hiperfiltración de inicio. Nosotros debemos pedir el RAC, ¿se acuerdan del RAC? Que es la relación entre la albúmina y la creatinina urinaria, por lo menos 2 veces al año, siendo el punto de corte igual o menor a 30 miligramos gramos. Recordar que la insulina es la única terapia que se puede administrar con filtrados glomerulares de menos de 20 mililitros minutos y en pacientes de diálisis. No se recomienda la combinación de IECA y ARA2, que en un momento fue un auge, no se recomienda por el riesgo de hiperpotasemia y arritmias. Y recordar que la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera. Criterio 7 es lo que yo dije antes del cambio en el enfoque del tratamiento de la diabetes tipo 2 en las últimas décadas. Fíjense que en el 2000 era una visión provocar hipoglucemia, reducir hemoglobina glicosilada. Para el 2008 lo mismo, reducir hemoglobina glicosilada sin incrementar los riesgos cardiovasculares, ganancia de peso o hipoglucemia. 2015 sería también una visión de tipo sobreglucemia, mejorando los desenlaces cardiovasculares y renales. Pero es recién en el 2020 que esto cambia y hoy hablamos de que necesitamos medicamentos modificadores de la enfermedad, como son los medicamentos que utilizamos, vieron en reumatología que podemos los demás, drogas modificadoras de la enfermedad. Bueno, esto ya se empuña a partir del 2020, donde no solamente hay que reducir hemoglobina glicosilada, sino que hay que mejorar los desenlaces cardiovasculares y renales, y esto se logra con estas drogas que han nacido y que ahora son un auge, que son las drogas con efecto de clase, que son los inhibidores de la CGTL2 y los agonistas GTL1.
Fíjense por qué. Un paciente no diabético tiene una esperanza de vida más allá de los 60 años, si llegamos, estamos acá a los 60 años, y fíjense la esperanza de vida. Ahora, si tiene diabetes, esto se reduce a 6 años. Y si encima es diabético con enfermedad cardiovascular, son 12 años menos de vida. Para lo que hoy tenemos, que sabemos que tenemos una gran trayectoria de vida larga. Disponemos de un montón de fármacos. Como dije antes, quién sabe, es un enfoque más para diabetes tipo 2, que son los antidiabéticos orales, que son los insulinos sensibilizadores como la metformina, la glitazonas, como la pioglitazona, que mejoran el uso de insulina por el músculo, menos absorción de glucosa, disminuyen la producción de glucosa por el hígado. Los secretagos, como las sulfonilureas, las glitacidas, los inhibidores de la DPP4, la vidagliptina, la linagliptina, sitagliptina, etc. Los inhibidores de la CGTL2, dapaglifosina y empaglifosina, los agonistas GPR1, como la liraglutide, semaglutide, y los GIP, que serían los que actúan sobre glucagón, el tirzepatide. El tip 8 es un abordaje integral del tratamiento. ¿Para qué? Es un enfoque de tipo multidisciplinario, multifactorial, que es lo que nos dice hoy ADA. ¿Qué dice? Que debemos actuar, que como vieron las 4 pirámides que tenemos para insuficiencia cardíaca, los 4 fantásticos. Bueno, acá en diabetes también aparecieron 4 pilares y después agregaron otros 2. Uno es el manejo de la glucemia. El otro, manejemos bien la presión arterial de nuestros pacientes, manejemos los lípidos, manejemos los efectos cardiovasculares y renales, mejoremos la inflamación y mejoremos la adiposidad. Obviamente sobre una base que es cambios del estilo de vida de los pacientes. Si nosotros tenemos que hacer protección cardiorrenal, tenemos enfermedad renal crónica y un filtrado glomerular de mayor de 20 mililitros minuto, y un RAC mayor de 30 miligramos gramos, debemos iniciar un tratamiento con los inhibidores de SGLT2. Si son intolerantes o están contraindicados, podríamos utilizar los agonistas GPR1 que tengan un efecto beneficioso a nivel cardiorrenal. Control del riesgo cardiovascular, independientemente del nivel de la hemoglobina glicosilada. Estos pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida subclínica se benefician con los inhibidores de la CGTL2 o los que son agonistas GPR1, especialmente si el paciente es obeso. Control glucémico con hipoglucemiantes en un perfil individualizado, y si queremos en ese paciente que es obeso reducir una pérdida de peso entre 5 y 15%, ahí están indicados bien los agonistas GPR1 y los GIP. Ahí vemos muy bien que el balance es: tengo enfermedad cardiovascular establecida y solo mi objetivo es mejorar el perfil glucémico porque no tengo una enfermedad de base ni renal ni cardíaca. Y abajo, esto se lo dejo, el paciente que tiene un hígado graso o un hígado graso metabólico, como se llama ahora. Obviamente las drogas son las que les dije y yo voy a hacer las combinaciones de acuerdo a la base de lo que tenga mi enfermo. Obviamente bajando hemoglobina glicosilada, pero sobre el soporte de estas drogas de acuerdo al perfil, si es cardiovascular, renal o metabólico. Tip 9. ¿Cuáles son las metas de hemoglobina glicosilada? Y hoy lo que nos recomienda el ADA no es a todos iguales. Fíjense, obviamente dijimos que nosotros queremos tener menor de 6,5, pero si nuestro paciente es un paciente adulto mayor y ya empieza a tener algún grado de discapacidad, nuestra meta es diferente. O sea, mantengamos 7% si hay una esperanza de vida mayor a los 5 años, si hay comorbilidades limitadas y con una buena capacidad funcional. Pero si los pacientes son añosos, con fragilidad, muchas comorbilidades, podrían mejorarse si los mantenemos entre 7,6 y 8 para evitar hipoglucemia severa. Y si nuestros pacientes están acá en la última etapa, están postrados en una cama y tienen mucha complejidad de enfermedad, quién sabe nuestro perfil de hemoglobina glicosilada no tenga un valor, digamos, marcado. Y por último, termino en hora, el último tip, cuando hacemos insulinización en un paciente diabético tipo 2.
Cuando tenemos una hemoglobina glicosilada igual o mayor al 9%, que sería aproximadamente una glucosa entre 220 y 270, y siempre que exista un estado hipercatabólico, con pérdida de peso u otro síntoma cardinal, y no alcance los objetivos con 4 drogas. Los tipos de insulina son la ultra rápida, las intermedias, las prolongadas, premezclas, etcétera, que muy bien el doctor Puchulo nos van a hablar durante este mes. Recordar que los eventos adversos son la hipoglucemia y la ganancia de peso, y no hay un esquema único, hay que adaptarlo a la realidad de cada paciente y lograr el reemplazo más fisiológico. Los valores en internación son diferentes. Recordar que en área crítica 140-180 con grandes comorbilidades expresadas entre 180 y 250, y en una unidad cerrada estable mantenerlos entre 110 y 140, menor de 140 de prepandar, menor de 180 a ANAS. Y nada más. Ahora yo les voy a presentar a quien es el máster de la diabetología argentina, latinoamericana y mundial, el doctor Félix Puchulo, que aparte es un amigo de la casa. Como dije, él es especialista en magíster en nutrición y diabetología, y es el jefe de división de diabetología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Un honor tenerte acá, a un eximio y brillante diabético. Sí, Gordy, pero digo, ¿por qué nos van a quitar a nosotros? Porque me voy a salir, no voy a recibir un correo y ahora puedo ver y me voy a dar cuenta que son 4 semanas. No he podido hablar con varios, pero comenzar por ahí. Nadie te está quitando, déjale.